Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Y así como escuchan, suena a esta hora de la mañana la plaza de San Pedro del Vaticano, que no la imaginamos en realidad con mucha gente por ser, Pablo, las horas que son. Buenos días. Hola Sastre, buenos días. Bueno, podéis escuchar las campanas de San Pedro de fondo sin problema, también las golondrinas marcando esta mañana, y eso es porque la plaza está vacía a esta hora. Empezará a llenarse en breve porque acaban de abrir los accesos, pero de momento aquí solo estamos los servicios de seguridad, los de emergencia, la prensa, a la espera de que el cónclave vuelva a reunirse esta mañana a partir de las 9. ¿Y la gente que has visto que va a Roma, que va a la ciudad, van dispuestos a quedarse hasta que salga la fumata blanca? Bueno, hay de todo en realidad, ¿eh? Hay muchos turistas a los que les ha coincidido su viaje a Roma con el cónclave y no se han querido perder este momento in situ. Hay curiosos que se acercan a ver el ambiente y hay también creyentes como Yona. Esta mujer ucraniana de Odessa que lleva días aquí, Sastre, en San Pedro, con un cartel que pide esperanza para la paz, desea que el nuevo Papa contribuya a ello y fomente también el diálogo entre religiones. Desde la plaza, Pablo, desde donde tú estás en este momento, ¿la chimenea se ve bien? Bueno, se ve, pero hay que saber dónde está, en realidad, porque si no puede pasar bastante desapercibida. Y se ve ahora que ya es de día y el sol ilumina la fachada de San Pedro y todo el conjunto del Vaticano, porque anoche era imperceptible, era imposible distinguir la fumata negra de la fumata blanca. La gente pudo ver ese humo y comprobar que era negra a través de las pantallas, solo así. Esa chimenea que apenas se ve desde esa plaza de San Pedro y que desde ayer aparece en una pequeña ventana en tiempo real en las televisiones de todo el mundo. Más allá de que el catolicismo sea la primera confesión del planeta o de su obra social, la explicación de que la Iglesia sea una institución milenaria que sobrevive a escándalos, a abusos que se llevarían por delante a cualquier otra institución, no está solo en su influencia, en su poder, también en esa liturgia, en esta puesta en escena tan simbólica, envuelta en secretos, en esta capacidad de atraer la atención a una chimenea que ayer hizo esperar 3 horas, a pesar de que todo el mundo, Pablo, daba por hecho que a la primera no iba a ser, que la primera sería negra. Es que sí, lo que pasa es que se hizo derrogar muchísimo, 2 horas sobre el horario previsto. Por eso empezaron a correr por aquí todo tipo de rumores, Sastre. Que si algún cardenal había caído enfermo, que si no había habido votación finalmente el primer día. Incluso se llegó a apuntar que quizás ya había papa. Vimos nervios e impaciencia entre las 45.000 personas que llenaban anoche San Pedro y que probablemente volverán aquí hoy, en el segundo día de cónclave, y con los favoritos ya seguramente más asentados después de esa primera votación. A las 8:30, para empezar el abierto, regresamos en directo a la plaza de San Pedro del Vaticano. Pablo Morán, muchas gracias. A ti. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Hoy se va a volver a abrir esa pequeña pantalla que enfoca sin parar a la chimenea de la Capilla Sixtina para saber si, una vez que se abrió ayer el juego, los cardenales avanzan en la designación del sucesor de Francisco. Es decir, si tienen clara la decisión de hacia dónde quieren llevar, hacia dónde quieren que vaya la Iglesia Católica. En Roma está también nuestro corresponsal, Joan Solés. Joan, buenos días. Buenos días, José Luis. Podríamos decir, Joan, que hoy empiezan ya a medir sus fuerzas los principales aspirantes. Sí, los vaticanistas consideran que la primera votación ayer sirvió para medir fuerzas, que en realidad la confrontación electoral empieza hoy. Sus eminencias celebran a esa hora misa en la capilla de la residencia Santa Marta, que los aloja y a la que están aislados. Alrededor de las 9 se repetirá el ritual de ayer, traslado en minibuses por la vía de la Fundamenta, que es la calle cerca del ábside de la basílica, la concentración en la capilla Paulina, el desfile en procesión ante la Guardia Suiza, la entrada en la capilla Sixtina por el extremo en el que están las estufas de la quema de papeletas al otro lado de la pared del Juicio Universal de Miguel Ángel. Seguirán los cánticos, el extra omnes, es decir, la salida de todas las personas que no son electores, y el cierre de las puertas de la Sixtina, aislados de nuevo. A partir de aquel momento empezarán las meditaciones y después volverán a votar. En 2 ocasiones esta mañana y en el supuesto de fumata negra, 2 veces más esta tarde. Como ha sucedido en anteriores cónclaves, a medida que se repiten las votaciones, los cardenales electores definen el perfil del próximo pontífice. Y así hasta la fumata blanca. Lo iremos viendo, por tanto, y de momento, si no hubiera hoy acuerdo, serían 4 votaciones. Luego volvemos también a Roma. Hasta luego, Solés.
Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Esa Podcast. es la noticia internacional en este momento, la que tiene abriendo ahora mismo a los principales canales de referencia de la crónica del mundo. Aquí en España. El Gobierno sabe, es plenamente consciente de que los ciudadanos quieren saber qué sucedió. Yo quiero transmitirles que el Gobierno también. Y puedo asegurarles, señorías, que todo lo que descubramos desde el punto de vista de la Comisión Técnica de Análisis se va a hacer público. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, insistió ayer en que el Gobierno está buscando todavía unas explicaciones que de momento nadie da sobre cómo fue posible que se fuera la luz en toda la península el lunes de la semana pasada. Sin esas explicaciones, Sánchez llevó su comparecencia de ayer, que en principio iba a ser para hablar del aumento del gasto militar, hacia el debate entre renovables y nucleares. Que los mismos que acusan al Ejecutivo de no haber dado aún ninguna información sobre el apagón llevan días recomendando una solución. Ver a España en el caos, dejar sin electricidad a todo el Estado y tener que pedir el rescate energético a Marruecos y a Francia nos abochorna. Desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares. Efectivamente, no va de renovables o de nucleares, va de renovables y de nucleares, señor Sánchez. Si usted elige la opción de convertirse en portavoz de las grandes energéticas nucleares, pues le sugiero que lo haga desde la sala de prensa de una de esas empresas, no desde esta tribuna. Quien diga hoy aquí que lo que pasó el 28 de abril es por culpa de un exceso de renovables, miente. Y quien diga hoy aquí que lo que pasó el 28 de abril es por falta de nucleares, miente. Necesitamos una red eléctrica 100% pública. La generación energética en este estado es más del 95% privada. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Sánchez quiso hablar de las renovables y de los lobbies, pero en el Gobierno admiten que lo que está esperando la ciudadanía son, sobre todo, las explicaciones del apagón de por qué pasó, Guille, lo que pasó. Sí, explicaciones que el Ejecutivo asegura que todavía no tiene. La Moncloa reconoce que tras 7 horas de comparecencia ayer el presidente no pudo dar la respuesta que los grupos y la ciudadanía esperaban sobre qué provocó ese apagón. Admiten que esa falta de información 10 días después de lo sucedido da mucho margen a la derecha, que intenta apuntalar la idea de que el gobierno no actúa con transparencia y oculta de forma deliberada esa información. Los socialistas asumen que la ofensiva de la oposición en las próximas semanas va a ser muy fuerte, pero creen que hay que mantener la posición sin dar datos hasta que no haya conclusiones certeras de la investigación. Recuerdan además que al margen de la batalla política de los partidos hay también otra pugna económica, que es la que están librando las compañías privadas, que recuerdan tendrán que hacer frente a grandes indemnizaciones si finalmente se demuestra que tienen alguna responsabilidad en lo que pasó. Ayer recordaban varios miembros del gobierno que ellas también, esas compañías, hacen presión. Guille, gracias. Hasta luego. Eso fue ayer. Hoy lo que va a ser noticia también pasará en el Congreso, porque hoy se vota allí el decreto que aprobó el Gobierno para hacer frente a los aranceles de Donald Trump. Es el decreto que llegaron a negociar Gobierno y PP, pero que al final el PP votará en contra porque dice que el Gobierno tendría que apoyar a las nucleares y porque dice que el Gobierno no ha tomado en cuenta ninguna de sus propuestas. Aún así, el Ejecutivo confía en que este decreto, que es muy relevante, va a salir adelante, y eso significa que confía en que Junts cumplirá lo que se había comprometido a hacer y no les va a dejar hoy en minoría. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Nada puede echarnos en cara al dueño de la patente del no es no, dicen en Génova, donde añaden: no puede ser que todos los partidos rasquen algo cuando negocian con Sánchez y que a nosotros no nos acepte ninguna de nuestras propuestas. Al PP se le ha puesto fácil optar por un voto negativo, que fue el que siempre le tiró a su dirigencia. Entre que Trump ha dejado en pausa sus aranceles y los lunes de apagón y de jaleo ferroviario, ya tiene la coartada para salirse de un acuerdo que hace un par de semanas veía necesario buena parte de sus varones regionales. Ahora la visión mayoritaria es que este no, y quedarse solo en el rincón con Vox, no va a penalizar, y que por mucho que lo intente el gobierno no va a ser fácil asociar a Feijóo con Donald Trump. Con el PP pulsando el botón rojo, Moncloa confía en sacar adelante el escudo antiaranceles gracias a la abstención de Podemos y el apoyo de Junts, que en cualquier caso no se van a dar por sentados hasta que se cuenten los votos. Sobre los aranceles
aranceles, por cierto, Trump ha hecho un anuncio esta madrugada, Sergio. Dice el presidente de Estados Unidos que mañana va a anunciar un gran acuerdo comercial con un gran país y muy respetado. Lo dice poco antes de que una delegación de Estados Unidos y otra de China se sienten en Suiza para negociar por primera vez aranceles. Pero Trump no da el nombre del país que va a protagonizar el anuncio y la prensa estadounidense ya asegura que se trata de Reino Unido. Del aumento del gasto militar, que es otra de las cosas que está pidiendo desde hace tiempo ya Donald Trump, también se habló ayer en el Congreso. No vamos a tocar un céntimo de euro ni del gasto social ni del gasto medioambiental. Pretende actuar como si fuese todopoderoso, no tiene un Consejo de Ministros entero que le respalde. Una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta ineficaz, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo. Este rearme criminal no se va a hacer con nuestro silencio. Quizá sería mejor dedicar ese dinero a que la luz vuelva a ser un derecho para todos y todas que no comprar más armas. No se pliegue a una Comisión Europea y una organización, la OTAN, que busca generar un escenario de guerra. Fue en su comparecencia de ayer en la que por primera vez Sánchez habló de la noticia que les adelantamos aquí en la SER sobre la compra de balas a Israel, que el gobierno saben que acabó anulando. Será hoy, de hecho, cuando el gobierno, la comisión que forma varios ministerios, empezará el trámite que frena esa compra de los 15 millones de balas. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el orden del día es secreto, pero según ha sabido la SER, salvo sorpresa, hoy la Junta Interministerial de Comercio Exterior de Material de Defensa analizará este contrato, el polémico contrato de casi 7 millones de euros en balas procedentes de Israel. Los 4 ministerios implicados en este organismo, Comercio, Exteriores, Defensa y, por supuesto, Interior, van a iniciar el trámite para frenar la importación de los palés cargados con esos 15 millones de balas fabricadas en Israel. Es el paso previo y necesario para que Interior pueda revocar el contrato, dejarlo morir y subsanar así este lamentable error, en palabras del presidente del gobierno. Usted tuvo razón, señoría, y el gobierno, pues, en un lamentable error lo subsanó y, por tanto, como usted sabe, nosotros ya anunciamos la semana pasada que ese contrato estaba en proceso de rescisión. Pedro Sánchez admite un error, pero no ha señalado quién es el responsable. Sí lo hizo ayer en bloque buena parte de la oposición, en especial PP y Vox, que han vuelto a exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Alemania se pregunta estos días si la etapa que ha abierto con su nuevo canciller va a significar también una nueva etapa de inestabilidad o de sorpresas, como ya anticipó la forma en que fue votado, la forma en que fue elegido. Ayer se produjo una foto que es tradicional, también simbólica, mucho para Europa, por lo menos, el encuentro entre el nuevo jefe del gobierno alemán y el presidente francés Macron, que tienen que decidir qué relación quieren tener, por ejemplo, con Donald Trump. Sobre la guerra de Ucrania, de la que hablaron Merz y Macron, anoche entró en vigor el alto el fuego unilateral que Putin ha decidido con el argumento de que mañana, día 9, se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero Kiev denuncia que otra vez Rusia no cumple. Fuerzas ucranianas hablan de bombardeos en el norte del país esta noche, ya con el alto el fuego en vigor. Antes de esta pausa, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, decía que Rusia está pidiendo demasiado para acabar con la guerra y que ve imposible que Washington pueda mediar si antes no hablan Putin y Zelensky. De Israel, de Gaza, vaya, pocas novedades que en realidad no puedan imaginar. Quizá todo se resuma en este audio que el periodista Mikel Ayestarán quiso poner esta semana, cuando subió a recoger el premio Ortega y Gasset de periodismo. La nota de voz que le envió desde Gaza un compañero que es de allí, es gazatí, y que trabaja con él, con Ayestarán, desde hace años. Diles que Gaza será una vergüenza a la humanidad, porque quien no se muere de bombas se muere de hambre en el 2025. Nosotros hemos llegado a una conclusión que es mejor morir con un misil o una bomba, lo que sea más rápido y más fácil que el hambre. Nosotros preferimos morir de un misil o de una bomba que morir de hambre. Ayer Israel mató al menos a 105 gazatíes, incluidos niños, en ataques contra colegios, contra un restaurante y contra un mercado también. Hoy los ministros europeos de Exteriores se van a ver en Varsovia para analizar los efectos que tiene el bloqueo de Israel, que no deja entrar comida. De hecho, Europa, que no ha criticado el último plan de Israel contra Gaza, se ha ofrecido a que lleven
responsables comunitarios, la ayuda a los civiles, ya que Netanyahu alega que no se fía de las ONGs. Manuel Reyes. ¿Qué tal? Buenos días. La propuesta de Kaja Kallas llega con el tono habitual de la Unión Europea hacia Israel, sin crítica excesiva a las decisiones de Netanyahu y centrando el mensaje en dar, de manera amable, alternativas. Dice la alta representante que si Tel Aviv no confía en las organizaciones tradicionales, en las ONGs, que no hay problema, que la Unión puede hacer el trabajo. Lo importante, sostiene, es levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria. Añade además que la idea de Israel, que pasa en convertir el reparto en un negocio para empresas privadas, va contra los principios humanitarios. Balones fuera, en cambio, sobre ir más allá. Kallas no quiso hablar aún de la solicitud de Países Bajos, que busca que Bruselas investigue si el bloqueo israelí sobre Gaza incumple el acuerdo de asociación con la Unión. Es algo que ya llegó a pedir España y quedó en nada. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El mes pasado fue el segundo abril más cálido de la historia. Ya son 21 meses seguidos en los que la Tierra supera la temperatura preindustrial, es decir, los 1,5 grados de incremento. Javier Ruiz Martínez. Copernicus, apoyado en miles de millones de mediciones de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas de todo el mundo, dibuja un escenario que ya nos suena de meses anteriores. Abril fue el segundo mes más cálido del mundo, con una temperatura media de 15,96 grados. El problema es, explican sus analistas, esa reiteración. Es el mes 21 en el que superamos 1,5 grados la temperatura previa a la era industrial. Europa también está más caliente, con un detalle que el día a día ya nos había hecho percibir, pero que ahora refrendan los datos. En abril de 2025, gran parte de Europa Central, Gran Bretaña y parte de Europa del Este experimentaron condiciones más secas que la media. Por el contrario, fue un mes predominantemente más húmedo al sur, aquí y en la zona de la región alpina, donde hubo inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas. En 10 minutos, el abierto. Que hoy compartiremos con Cristina de la Hoz, Mariola Urrea y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.